Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al País que Queremos, este espacio en que les vamos a ir contando semana a semana en qué va el trabajo de la Convención Constitucional de manera simple, clara, didáctica, porque, ojo, está en una etapa muy relevante. Ya se están aprobando normas, es decir, ya se empieza a llenar de contenido esta hoja en blanco que va a ser una propuesta de nueva Constitución. Les vamos a estar contando con panelistas, con expertos, cómo se va desarrollando este trabajo, pero vamos de inmediato a ver qué es lo que está ocurriendo en la Convención a esta hora. Vamos a tomar contacto con Valentina Reyes. Valentina. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperábamos para esta jornada la votación del segundo informe de sistemas de justicia, pero hace poco se suspendió la sesión. Hubo diferencias en torno a qué pasaba con la votación de normas transitorias y diferentes interpretaciones del reglamento de la convención. Ante esta situación se suspendió la sesión, la mesa directiva se reunió por 50 minutos, tomaron un acuerdo y uno de esos puntos incluía, de hecho nos acaban de apagar las luces, uno de esos puntos incluía que se suspenda la sesión de sistemas de justicia hasta el día martes. Mañana retoman a las 9:30 de la mañana para votar en general el primer informe de la Comisión de Sistema Político. Sesión suspendida en este momento en la Convención Constitucional hasta el día de mañana, y eso porque se estimaba que la votación iba a durar unas 6 horas, o sea, era impracticable tener una votación de 6 horas y mañana citación a las 9:30 de la mañana. Yo los quiero invitar, eso sí, a revisar una conversación que tuvimos más temprano con convencionales que integran la Comisión de Sistemas de Justicia con temas que ya están en el borrador de nueva Constitución, como el principio de pluralismo jurídico. Revisemos esa conversación. ¿Cómo están? Buenas noches. En esta jornada la Comisión de Sistemas de Justicia es protagonista y tenemos a dos convencionales de esa instancia. Los saludamos de inmediato. Natividad Yanquileo, representante del pueblo mapuche, y Ruggero Cozzi, convencional de Vamos por Chile. Lo primero que les quiero preguntar en honor al tiempo es sobre un principio que ya es parte del borrador de nueva Constitución. Estamos hablando del principio de pluralismo jurídico. Natividad, ¿qué significa este principio de pluralismo jurídico? Buenas noches a todas y a todos. Así es, el pluralismo jurídico está ya como parte del proyecto de constitución que les vamos a presentar al país, que consiste en el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena en un plano de igualdad con el sistema de justicia nacional, respetuoso, por supuesto, de los derechos humanos, de los tratados e instrumentos internacionales, que por supuesto también va a existir una ley de coordinación a fin de que ambos sistemas en un plano de igualdad puedan coexistir. Ruggero, ¿qué es lo que piensa Vamos por Chile sobre el pluralismo jurídico, sobre este principio que ya está consagrado en el borrador de nueva Constitución? Hola, muy buenas noches. Bueno, desde nuestro sector la verdad es que estamos abiertos a entrar a esta discusión. Hay que hacerse cargo del problema y de la deuda que tenemos como país con los pueblos indígenas, pero en el caso del pluralismo jurídico y la justicia indígena hay varios problemas. Para entender bien, cuando hablamos de pluralismo jurídico estamos pensando en un sistema donde autoridades indígenas, ancestrales, el Lonco, el Consejo de Ancianos, el Sabio del Pueblo Coya, que no son jueces profesionales, van a decidir controversias aplicando costumbres que no están escritas y que son desconocidos para la gran mayoría de los chilenos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si queremos incluir un sistema de justicia indígena y pluralismo jurídico en nuestro país, ¿a quiénes se lo vamos a aplicar? ¿A indígenas y no indígenas? ¿En qué materias lo vamos a aplicar? ¿En materias civiles, penales, de familia, administrativas? ¿Y respecto a qué territorios? Todas esas preguntas no han sido contestadas en la Convención Constitucional y eso es lo que genera tantas dudas. Natividad, ¿y qué responden ustedes a eso, a esas dudas que plantea el convencional Ruggero Cozzi? Bueno, nosotros hemos tenido un largo debate antes de poder también que el pluralismo jurídico quedara establecido con las diferentes fuerzas políticas con las que han querido obviamente escuchar y que no hemos visto en un plano de igualdad. Ese ha sido un desafío importante que a pesar de que a veces se dicen estar muy dispuestos a discutir las temáticas que tienen que ver con los pueblos indígenas, pero siempre en base a la subordinación. Nosotros creemos que cuando se está en un plano de igualdad, esto tiene que ser coordinado y no subordinado. Respecto a las consultas que se han hecho, nosotros hemos dado respuesta
Estamos en un proceso constituyente, obviamente nos va a quedar todo detallado como a algunos les gustaría, porque también las decisiones que se toman desde los pueblos indígenas tienen que ser consultadas y tienen que ser resueltas con los pueblos indígenas. Es por eso que nosotros lo remitimos con posterioridad a una ley, porque lamentablemente no están los tiempos para hacer consulta y preguntarle respecto, porque es una materia que le va a afectar directamente, y los pueblos indígenas han sido capaces de tomar decisiones siempre en conjunto, de manera de las cuales respetando sus propias instituciones, respetando los derechos humanos, que también nosotros hemos sido muy defensores de ello, y por supuesto que vamos a dar respuesta a todo esto, pero siempre escuchando también a los pueblos. Aquí dejamos materias muy abiertas también para que finalmente venga una discusión posterior, y como lo señalaba, van a haber ley de coordinación a fin de que puedan regular a dónde se va a hacer. Se habla algunos dentro de las autonomías territoriales. Para eso tenemos que dejar establecido cuáles van a ser esos territorios. Primero tenemos que tener el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, que son discusiones también de otras comisiones. Pero convencionales, ¿qué causas van a haber estos sistemas jurídicos indígenas? ¿Causas de todo tipo? ¿Quiénes van a poder ir hacia ese sistema jurídico indígena? ¿Eso está definido? ¿Se va a definir o lo va a definir una ley? Eso lo tiene que definir una ley. Hay que recordar que nosotros, igual el Estado chileno es bien reciente respecto a la existencia de los pueblos originarios. Nosotros, con anterioridad a que llegara el Estado, nosotros existíamos, teníamos nuestras propias formas de resolver nuestros conflictos. Obviamente que hay materias de las cuales no nos hacíamos cargo porque no nos podíamos hacer cargo. Por ejemplo, fraude al fisco. Es imposible que una materia de esa naturaleza nosotros los pudiéramos ver. Sin embargo, también hemos hablado, por eso hablamos de pluralismo, y queremos que esto también sea en base a lo que hoy día también existe respecto, por ejemplo, justicia de género, el respeto a los derechos humanos, que en su tiempo tampoco lo teníamos, porque algunos nos exigen volver hace 200, 300 años atrás, pero nosotros también somos pueblos y culturas que vamos evolucionando a la medida también que va avanzando el derecho. Y por supuesto que vamos a estar muy pendientes, especialmente que hay un límite sumamente esencial, que es el pleno respeto a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, que es una preocupación también que hoy día tiene la sociedad chilena y el mundo entero. ¿Algo quiere decir ahí el convencional Ruggero Cozzi? Acotar. Sí, lo primero es que no seguir con esas caricaturas, porque nosotros la verdad es que hemos estado muy abiertos al diálogo. Dentro de las primeras semanas de la convención le enviamos una carta abierta a los pueblos indígenas y nunca tuvimos respuesta. Nosotros queremos participar de este debate, pero queremos que las cosas se hagan bien. ¿Cuáles son para nosotros los límites que esto debiera tener? Primero, tiene que haber una justicia indígena, pero solo entre indígenas. Y esto es falso, que no lo puede decir la Constitución. La Constitución de Bolivia lo dice. No puede ser que una autoridad indígena esté juzgando a una persona que no forma parte de su comunidad o pueblo. Lo segundo, solamente para asuntos que no sean de derecho público. Nosotros creemos que las cuestiones penales, el dominio minero en el norte, por ejemplo, no debieran ser resueltos por autoridades ancestrales. Pensemos en el caso que acaba de ocurrir en Temucuicui, esa balacera. ¿Quién la va a juzgar el día de mañana? ¿El lonco de la comunidad de Temucuicui? Obviamente que nosotros creemos que eso no puede ser. En tercer lugar, tiene que haber derecho de opción, que las personas indígenas o no indígenas puedan recurrir tanto a tribunales ordinarios o a la autoridad ancestral, si es que así lo estiman pertinente en el caso de los indígenas. Y por último, la Corte Suprema tiene que tener la última palabra, porque esa es la única garantía de que haya igualdad ante la ley, de que haya unidad de jurisdicción y de que una misma situación tenga la misma respuesta del Estado y de que las leyes se van a aplicar por igual. Convencional Natividad Yanquileo, ¿usted está de acuerdo con eso, con que tiene que ser la Corte Suprema la última instancia? Dentro de las propuestas existe un tribunal de integración plurinacional como una instancia revisora de las causas. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, bueno, cuando les conviene se acuerdan de Bolivia. Nosotros en esta materia no es una referencia que hemos tomado. Nosotros también nos hacemos cargo, por supuesto, del constitucionalismo latinoamericano, especialmente el resguardo que han hecho en otros países respecto de la materia. En algunas ha funcionado, en otras no ha funcionado, producto también de siempre estar como supervigilado o subordinado al sistema de justicia nacional. Nosotros en base a eso creemos que quien tiene que revisar para no seguir en este sistema de subordinación, tiene que ser un tribunal plurinacional que nosotros también
ingresamos esa propuesta, se lo señalamos, la discutimos y que esperamos obviamente que se pueda entender. O sea, cuando hablamos de plurinacionalidad, que es un eslogan que se ha transmitido en todo este proceso constituyente, hablamos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Eso quiere decir que nos respeten nuestra forma de poder resolver nuestros conflictos. Obviamente, insisto, va a existir con posterioridad una ley que va a regular todas estas materias con la participación de los pueblos indígenas a través de las consultas que son obligatorias. ¿Cómo estaría compuesto este tribunal plurinacional y quiénes integrarían ese tribunal? Siempre se ha pensado también con la integración de, nosotros somos al menos 10 pueblos indígenas hoy día reconocidos, hay otros que están en proceso de reconocimiento y obviamente también con la integración de miembros, digamos, o personas también del pueblo chileno, porque cuando se habla de plurinacionalidad tienen que estar incorporadas todas las naciones, teniendo especial énfasis en que efectivamente, y nos va a requerir además de la integración, si bien es cierto se hablan de personas con preparación en términos de derecho occidental, porque eso es lo que a veces se trata también de decir que las personas que vienen de los pueblos indígenas no van a tener la preparación. Eso es una falacia, eso es seguir viéndonos como si fuéramos inferiores, como si las personas de los pueblos indígenas que no han estudiado derecho no tuvieran conocimiento respecto de materia de justicia. Ahora, convencional Rubero Cotzi, también se nos va acabando el tiempo. ¿Por qué tiene que ser la Corte Suprema y no un tribunal plurinacional que sería experto en materias de pueblos originarios de las primeras naciones? A ver, no, lo primero es que uno cita el caso boliviano no porque nos convenga a nosotros queremos lo que le conviene a los chilenos. Y la verdad es que a mí me parece inaceptable que se plantee incluso la posibilidad de que una persona no indígena vaya a ser juzgado por una autoridad ancestral que no es un juez profesional, que no necesariamente es abogado y que además se le van a aplicar costumbres que no están escritas y que probablemente son desconocidas para la mayoría de los chilenos. Entonces, yo creo que ese punto hay que destacarlo, porque acá el referente de Bolivia es porque justamente limita esa posibilidad. La justicia indígena, si se va a aplicar, tiene que ser solo entre indígenas, creemos nosotros. Y lo segundo es que la Corte Suprema tiene que tener la última palabra, porque es la única manera de que haya igualdad ante la ley. ¿Ah? Cuando tú tienes un caso, por ejemplo, de homicidio, y que ante la justicia indígena va a tener como pena la ley del hielo, porque esa es una de las sanciones que se ha aplicado en algunas comunidades indígenas, mientras que en el resto del país un homicidio implica penas de cárceles que pueden considerar incluso cadena perpetua. Eso no es igualdad ante la ley y eso no puede suceder. La Corte Suprema tiene que unificar la aplicación del derecho para que todos estemos sometidos a las mismas reglas, porque eso es la base de un Estado de Derecho. Ahora ya así para finalizar, lo último que le pregunto y muy cortito a la convencional Natividad Yanquileo, ¿habría igualdad ante la ley con estos sistemas de justicia que incluyen el principio de pluralismo jurídico convencional? Por supuesto, cuando hablamos de igualdad ante la ley, tiene que ser respetando esas diferencias que existen. Y hoy día los pueblos indígenas son distintos al pueblo chileno, y por lo tanto eso es lo que se quiere hacer valer. Y además no es una cuestión solamente de que Rugero menciona, nosotros no hemos definido las materias que se van a ver, a quiénes se va digamos, a quienes se van a juzgar, por decir algo, digamos, llevándolo a lo que señala el pueblo chileno. No lo hemos definido, entonces no podemos decir categóricamente, como lo señala Rugero, se va a aplicar así, se va a aplicar sobre esta materia o no se va a aplicar de una forma determinada, porque algo que se tiene que ver con posterioridad. Y como yo lo dije, nosotros vamos a ser respetuosos y principalmente, de mi parte, yo estoy comprometida con el respeto a los derechos humanos y eso es intransable. Convencionales Natividad Yanquileo, representante del pueblo mapuche, convencional Rugero Cotzi, Vamos por Chile, les agradecemos este tiempo y nosotros vamos a dar el pase al estudio porque sigue el debate y la conversación sobre el proceso constituyente con Patricia Venegas. Así es, muchas gracias Valentina por contarnos lo que pasa ahí en esa discusión de la Comisión de Sistemas de Justicia. Pero nosotros queremos contarles sobre las normas que ya han sido aprobadas, cómo va quedando esta propuesta de nueva Constitución. Vamos a estar con todo eso al regreso de esta pausa.
Estamos en el país que queremos y vamos a ir a analizar, a revisar cómo va quedando este nuevo texto constitucional, porque ya hay normas aprobadas y hay algunas muy relevantes que van definiendo cómo va a ser nuestro país, cómo va a estar configurado territorialmente. Y para eso estamos con dos expertos, abogados constitucionalistas, Marisol Peña, además académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti, Patricia. Muy buenas noches a todos. Y Tomás Jordán, abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, gracias también por estar con nosotros. Como les decía, esto es algo muy relevante porque tiene que ver con la forma que va adquiriendo Chile administrativamente, territorialmente. Vamos a revisar una gráfica donde precisamente esta es una de las normas que ya ha sido aprobada, es decir, que va a este texto de nueva Constitución, que después tendrá que ser sometido a un plebiscito. Lo vemos ahí en pantalla. Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, con entidades territoriales autónomas. Hay varios conceptos ahí que marcan una diferencia con la actual Constitución. ¿Qué significa, Marisol, esto de el Estado regional? Primero, yo creo que es importante aclarar que el Estado regional es una forma de Estado. Una forma de Estado tiene que ver con la manera en que los elementos del Estado, ¿verdad? Población, territorio, el poder, el ordenamiento jurídico y el fin del Estado se manifiestan a lo largo del territorio. En el caso del Estado regional, constituye una fórmula intermedia entre los modelos clásicos del Estado unitario y el Estado federal. Y para sintetizar simplemente por qué está en el medio, porque no es un modelo en el cual, como ocurre hoy día, el centro del poder esté solamente en la capital y se proyecte a las regiones, y tampoco es un Estado federal, donde hay varios centros de poder que se manifiestan exteriormente en uno solo a través de la capital federal. Claro, pasemos mientras a revisar precisamente el otro apoyo gráfico que va en línea con lo que estaba mencionando Marisol, y para ir profundizando también con Tomás sobre estos conceptos que van ahí definiendo lo que es nuestra organización territorial. Entiendo, Tomás, que además se crean aquí las asambleas regionales. Se le quitó el concepto legislativas. Sí. Es bien interesante, sigo a Marisol. El Estado regional hay autogobierno, es decir, puede tomar sus propias decisiones en el marco de la Constitución y la ley, en el ámbito político, administrativo y financiero. Y esto lleva parte del autogobierno a la creación de asambleas regionales, es decir, un órgano legislativo y fiscalizador del gobierno regional. Y por lo tanto vamos a tener un ejecutivo y un legislativo con ciertas atribuciones fijadas por la propia Constitución. Entonces, se le quitó lo legislativo porque era más profunda en un inicio, pero hoy día tiene ciertas facultades, con más atribuciones que podían ser facultades paralelas al Congreso. Hoy día son más bien de ejecución de la normativa nacional. La van a poder ejecutar esta Asamblea Regional. ¿Qué atribuciones va a tener esta Asamblea Regional? Básicamente tres. Una, aprobar el presupuesto regional, aprobatoria, el presupuesto regional, el plan de desarrollo regional, el plan territorial. Tiene facultades fiscalizadoras del gobierno regional, por lo tanto una segunda gran atribución. Y la tercera, esta normativa de ejecución, es decir, hay leyes nacionales que cada asamblea regional las va a ir adecuando al contexto regional. Establecer nuevos impuestos, que era algo que había estado en la discusión, ¿eso no queda contemplado tal como se aprobó? Está contemplado en la nueva Constitución como una de las atribuciones del gobierno regional. Y la forma en que lo recoge la propuesta es que los gobiernos regionales tendrán la facultad de aplicar o de establecer contribuciones, que son las clásicas contribuciones a los bienes raíces que conocemos, pero además tasas. Las tasas son impuestos específicos que normalmente se cobran por la prestación de un servicio. Y eso, ¿de qué manera se va a poder hacer? De acuerdo a una autorización previa que entregue la ley. Es decir, no puede ser de iniciativa del propio gobierno regional simplemente, sino que tiene que estar autorizado por el legislador. Y ahí me queda la duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los actuales cores, con los delegados, con los gobernadores, que son autoridades que están presentes en cada región? Podemos contestar la mitad, no la otra mitad. La mitad es que los cores la asamblea va a ser la continuación del Consejo Regional. Los gobernadores que hoy día existen van a ser los continuadores
del nuevo gobierno regional. Por lo tanto, lo que hoy día existe va a haber una y gobernadores sí, deberían seguir existiendo. Al menos en su continuidad. No necesariamente en los próximos años seguramente se va a convocar a elecciones, pero en el fondo la figura es que hoy día existe un gobernador, va a haber un gobernador. Va a haber una asamblea, hoy día existe un core que es la continuidad, básicamente. Pero otras cuestiones no sabemos, porque el delegado o no tiene que ver más bien con la estructura del Ejecutivo, que mañana en estos días se empieza a discutir en la Convención. Pero tal vez, Patricia, es importante puntualizar también que lo que no conocemos hasta el momento es el tenor de las normas transitorias en diversos órdenes de materia respecto de las normas que se están aprobando. ¿Cómo se va a producir esa transición que tú planteas entre lo que hoy día existe? Por ejemplo, junto con convencionales constituyentes, elegimos gobernadores regionales. ¿Esos gobernadores van a poder terminar el mandato que tenían conferido o simplemente van a terminar su periodo con la vigencia de la nueva Constitución e iremos a nuevas elecciones? Esas son preguntas, como dice Tomás, la segunda parte no la podíamos responder porque es el objeto de la parte transitoria de una Constitución, que es establecer, como su nombre lo indica, el tránsito de lo anterior a lo nuevo. Sí, vamos a revisar otro apoyo gráfico que también tenemos precisamente para ir profundizando en esto, que les recordamos a quienes nos están viendo, son normas que ya están aprobadas, es decir, que ya pasaron por la votación del Pleno de los Convencionales, donde ya consiguieron más de 2/3 y por eso están en este texto. Lo estamos viendo ahí en imágenes, que son conceptos que pueden ayudar un poco más a entender dónde está ubicado este concepto de Estado regional. Lo aclaraban los mismos convencionales que impulsaron esta idea. Decían, este no es un Estado federal, Sí. pero tampoco sería lo que actualmente define la Constitución como un Estado unitario, ¿no? No es un Estado unitario, porque Marisol lo decía hace unos minutos. Está centralizado el poder. Hay un presidente de la República que ejerce la administración y el poder de gobierno sobre todo el territorio. Existe un Congreso que tiene la facultad legislativa sobre todo el territorio. El Estado federal, hay distintas unidades de gobierno en cada uno de los estados que conforman el Estado nacional y hay distintos poderes legislativos y también judiciales. Entonces el modelo de Estado regional es una mixtura, otorga mayor autogobierno, pero no le da plenamente autonomía a cada una de las regiones. Es decir, más bien es altamente descentralizado, por decirlo de alguna manera. Es decir, se pueden tomar muchas decisiones, pero también hay políticas nacionales, legislación nacional que irradia a todas las regiones. Ya, ahora, esto de las asambleas regionales no quiere decir que vaya a haber un congreso, por así decirlo, en cada una de las entidades territoriales o de las regiones. Yo diría que eso ha sido clarificado en la medida que avanzan los debates de la Convención Constitucional y ciertamente uno tiene que entender las normas que van siendo aprobadas conforme a la discusión que las ha precedido. Y de esa discusión, al menos yo derivo que las leyes van a ser aprobadas por el Congreso, que ahí está en debate de qué naturaleza va a ser, todavía eso no se ha aprobado, pero sí que va a poder existir propuestas que provengan de las asambleas regionales respecto de normativas que se apliquen precisamente a esa región. Sí. Y podemos imaginarlo en materias de transporte, en materias de turismo, donde las regiones autónomas van a tener importantes facultades, pero que deben ser coordinadas con las políticas nacionales de desarrollo. Eso es interesante porque lo clave de este Estado regional es que cada región va a poder adecuar lo nacional a su contexto y también emitir iniciativas que vayan a este Congreso Nacional o con la figura que termine dibujándose. Eso también es otra discusión que está ahí que viene, pero a fondo sí está aprobado que puedan presentar iniciativas a esta unidad, hasta el Congreso Nacional, por llamarlo de alguna manera. Vamos a revisar también cómo fue quedando esta norma en lo que tiene que ver con estas definiciones de autonomía. Pasemos a revisar también ahí en el apoyo que tenemos preparado, porque es un concepto que se escuchó bastante en la discusión, estas autonomías que se quieren establecer, pero además las entidades territoriales, ¿cómo se va a ir, por así decirlo, organizando administrativamente el país, ¿no? Ahí lo estamos viendo, región autónoma, comuna autónoma, autonomía territorial indígena y los territorios especiales. ¿Con esto desaparecen las regiones tal como las conocemos, Marisol? No necesariamente, en algún minuto se pensó, siguiendo algunos modelos del derecho comparado, en tener un sistema de macro regiones, es decir, de agrupar regiones, pero da la impresión
también lo estamos derivando de los debates, que la idea es mantener las regiones actualmente existentes, pero sí declarar algunos territorios especiales, lo cual no es novedoso en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Italia, que ha ido avanzando progresivamente hacia un regionalismo que se parece bastante más a un Estado federal hoy día que a un Estado regional, hay territorios especiales, como por ejemplo el territorio de Venecia, es un territorio especial en su integridad. Y Sardinia también es otro territorio especial. O sea, hay algunos segmentos de los que pertenecen a las actuales regiones que eventualmente van a tener derecho a una administración autónoma y particular. Ya, ahora, ¿qué significa esto de comunas autónomas o territorios especiales o las autonomías territoriales indígenas? Esas 3 unidades van a tener autogobierno, se les reconoce. Están esas 3 más los territorios especiales, pero los territorios especiales no van a tener autogobierno, no van a tener facultades de dotarse de sus propias autoridades políticas, administrarse y también tener facultades financieras. Cuando hablamos entonces de esta idea de autogobierno es que tienen estos 3 elementos. Se van a poder tener autoridades políticas elegidas, facultades administrativas sobre servicios públicos que de ellos dependan y facultades financieras para administrar sus recursos. Por lo tanto, esa es la idea, que estas 3 entidades puedan autogobernarse. En cambio que los territorios especiales más bien son administrados por terceros. Ya, perfecto. Ahora, estas autonomías son políticas, financieras, administrativas. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Marisol? Básicamente, una autonomía política supone que sus autoridades sean elegidas popularmente. Ya. Eso es lo que se dijo tradicionalmente, que en Chile no había operado totalmente con los procesos de centralización hasta por lo menos la elección, ¿verdad?, última de los gobernadores regionales. Pero en segundo lugar van a tener autonomía administrativa. Eso significa que van a poder organizarse. Conversábamos con Tomás antes del programa que van a poder organizar sus servicios públicos que operen al interior de cada región autónoma, pero siempre en conformidad a la Constitución y a la ley. Tiene que haber un marco para que exista cierta homogeneidad a lo largo del país, porque si no, derechamente estaríamos en un Estado federal. Y por último, la autonomía financiera parte de la base de los estados regionales, que cada unidad territorial autónoma debe ser capaz de generar recursos propios. Entonces, la idea de facultar a las regiones autónomas para poder cobrar contribuciones y también tasas apunta a ese objetivo. Ya. Y de esa manera entonces ahí se va definiendo este concepto de la autonomía, que lo vamos también a pasar a revisar ahora a continuación. Todo esto, insisto, tiene que ver con cómo ya quedó lista esa norma, como ya ha sido aprobada por la Convención, ahí lo veíamos, son autonomías políticas, financieras y administrativas, y por lo tanto, Tomás, eso va a ir definiendo de qué manera se organiza cada región, y uno de los elementos que estaba en discusión era de qué manera se respetaba estos principios de equidad y solidaridad entre las regiones. Y en doble nivel, yo diría. Uno tiene que ver con entre regiones y otro entre el Estado y las regiones, el Estado central o las entidades centrales. ¿Por qué? Porque las regiones son distintas con distintos niveles de desarrollo hoy día. Imaginemos que siguen existiendo las mismas. Por lo tanto, entre ellas tiene que haber cooperación y solidaridad, y también un ente rector, que es el Estado central, que también tiene que distribuir. Recordemos que todo el dinero que entra a un Estado se discute anualmente en la ley de presupuesto. Por lo tanto, esa ley va a tener que fijar para cada región cierta cantidad de dinero que se va a administrar. Y por tanto, ahí viene operando la solidaridad. Cómo nosotros generamos mayor equidad entre las distintas unidades del Estado a través de tanto la normativa central como estas capacidades que tienen ellos para generar también equidad entre ellas y dentro de ellas también, porque después viene la distribución dentro de cada unidad subnacional, es decir, cada región autónoma va a tener su propio gobierno. Claro. Fíjate, Tomás, Patricia, que en el caso mismo de Italia, en lugar de solidaridad se habla de subsidiariedad vertical, vale decir que el Estado tiene de alguna manera que subsidiar, colaborar con aquellas regiones autónomas que estén en un menor nivel o grado de desarrollo. Pero también se habla de una subsidiariedad horizontal, en el sentido que las regiones autónomas tienen que ser capaces, y esto es bien interesante, de colaborar con el sector privado, no necesariamente acometer todos los desafíos propios de la región autónoma a través de empresas públicas, sino que también eventualmente con la colaboración de privados. Uno podría pensar en materia sanitaria y otros.
Claro, dentro de estas definiciones que se fueron tomando hay un detalle, un párrafo en el que se señala que en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Imagino que eso fue pensado en aquellos que planteaban la crítica o el temor directamente de que esto fuera a ser más bien cercano a un Estado federal o que fuera a provocar algo que atentara contra la unidad del país. Exactamente, también porque se reconocen las entidades territoriales indígenas, autonomías territoriales, y por lo tanto había este temor de secesión. Y por lo tanto se señaló expresamente, que es texto constitucional hoy día, que el Estado es uno, hay una unidad indivisible y por tanto, junto con esta mayor distribución de poder territorial, se conserva la unidad del Estado, que también es muy propio de los Estados regionales. Es decir, el modelo italiano señala una cláusula de indivisibilidad, también el modelo autonómico español también señala que es una unidad indivisible. Entonces estamos en esa línea de modelos, por decirlo de alguna manera. Ya. O sea, si hubiese que mirar a otros países como para tratar de buscar algún ejemplo que se pudiese parecer, ¿hay alguno como ese? Yo creo que hay dos, no sé qué piensas tú, Tomás, pero yo creo que hay dos modelos que han inspirado fuertemente este modelo que ha adoptado o estaría adoptando la nueva Constitución. Uno es el modelo español, que tiene estatutos de autonomía, aquí se van a llamar estatutos regionales. Y el otro es el modelo italiano, que curiosamente en algún minuto se quiso parecer, pero exprofeso, a un Estado federal. Y como quien dice, echaron pie atrás. Y dijeron, mirémonos, cuidado, aquí algo está pasando. No todas las regiones son lo suficientemente homogéneas para que ya pasen a tener una administración, un perfil, un legislativo, una constitución absolutamente separada. Claro. Marisol, Tomás, así es como va quedando en la nueva Constitución, pero estas no es en las únicas normas que se han ido aprobando. Ustedes pueden revisarlo también en nuestro sitio web en 24horas.cl, y para eso basta con acceder al QR, al código QR, que les va a permitir seguir el camino, ahí la pista de estas normas que ya han sido aprobadas, es decir, cómo va quedando esta nueva Constitución. Nos vamos a ir a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más. Vamos a estar analizando este y otros temas acá en El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos, seguimos analizando cómo va quedando la propuesta de nueva Constitución, pero para eso vamos a ampliar el debate y vamos a sumar a nuestro panel de conversación a dos invitados. Saludamos a Pamela Figueroa, del Observatorio de Nueva Constitución de la Universidad de Santiago. Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y está también con nosotros Hernán Hochschild, quien es director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile. Hernán, también gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que se suman a la conversación con nuestros abogados constitucionalistas que siguen aquí también en compañía nuestra. A ver, dentro de otras de las normas que también se aprobó, que ya cuenta con la venia de la mayoría de 2/3 de los convencionales constituyentes, está una serie de aspectos que garantizan derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos hay una norma que generó una intensa discusión y que tiene que ver con que el Estado debe garantizar una interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de la polémica que se ha generado es que hay algunos que dicen que no se establecen límites y eso puede generar interpretaciones muy variadas, incluso que esto se trataría del aborto libre. Hay distintas interpretaciones al respecto, pero por eso queremos analizarlos con ustedes y me gustaría primero conocer la opinión de Pamela al respecto. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que se haya incluido en la aprobación ya de los capítulos de derechos fundamentales los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo creo que es un avance sustantivo en la autonomía de las mujeres, la autonomía física en este caso, que es una demanda muy sentida por gran parte de la sociedad chilena. Creo que el ciclo político nuevo que está viviendo Chile tiene una impronta de mujer y eso es muy relevante. Chile es un país que estaba muy atrasado en estas materias y creo que es importante celebrar ese avance. También quiero decir que en ese artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos no solamente se habla de la interrupción del embarazo, sino que se habla de otros aspectos que son muy importantes para la vida de las mujeres, sobre todo para poder proteger a las mujeres, que el Estado tenga un rol de protección frente a la violencia física y sexual que sufren las mujeres y que la vemos a diario. Entonces creo que eso también es relevante decirlo, porque si no solamente nos quedamos con la interrupción del embarazo. De derechos sexuales y reproductivos. Claro.
Y bueno, ahora nosotros tuvimos hace muy poco en Chile una gran discusión con respecto al aborto en 3 causales, la despenalización del aborto en 3 causales, que fue una recuperación de una legislación que se había perdido en el país, y creo que eso fue la antesala de la discusión que tenemos hoy día. Creo que también esto es resultado de tener una convención constitucional paritaria, la primera convención constitucional paritaria del mundo, donde el avance en los derechos sustantivos de las mujeres era obvio que iba a estar en el texto constitucional. Entonces creo que eso es importante señalarlo desde esa perspectiva. Y claro, sabemos que hay diferencias con respecto a cómo eso tiene que quedar, porque también sería la primera constitución que legisla a nivel constitucional sobre la interrupción del embarazo. ¿Pero te parece adecuada la manera en que finalmente quedó esto, o faltó más detalles, se debería haber colocado el plazo, no corresponde a la Constitución, eso debiese quedar... Probablemente eso debería ir a la legislación. ¿Ya? Yo creo que era la Convención Constitucional lo que definió fue incorporarlo en el texto constitucional. Creo que eso también es debatible, a lo mejor también se podrían haber puesto los derechos sexuales y reproductivos de una manera más general. Pero en este caso me parece que era un consenso bien transversal y por eso tuvo los votos que tuvo. ¿Debiese ser en materia constitucional que, por ejemplo, se coloque ese nivel de detalle, que se diga cuáles serían los plazos, o eso lo debe resolver finalmente el Congreso? A ver, yo me iría a algo sumamente práctico. Vamos a suponer, y creo que así debiera ocurrir, que la legislación va a regular este deber que se le impone al Estado, ¿verdad?, de garantizar estos derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales está la interrupción voluntaria del embarazo, sin ningún tipo de plazo. Y en ese contexto sigamos suponiendo que la ley adopta el legislador el parámetro que tiene la Organización Mundial de la Salud, según el cual el plazo hasta el cual se puede tolerar la interrupción del embarazo sin peligro para la vida de la madre, porque, como dice Pamela, si la intención del constituyente es que se protejan los derechos de la mujer, se pone ese límite. Pero eventualmente yo pienso que si eso ocurriera, alguien podría aducir que ese proyecto de ley es inconstitucional, precisamente porque la Constitución deja tan abierta la norma que no deja la posibilidad, no da la cabida, a mi juicio, para introducir límites que incluso tienen un estándar internacional. ¿Coincides, Tomás, con esa interpretación? Lo primero sí, lo segundo no. Ya. A ver, la norma, si lo recuerdo bien, dice el Estado garantizará las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, aquí es una garantía que tiene que establecer el Estado, pero al mismo tiempo el vocablo condiciones habla de que se tienen que establecer las condiciones y por lo tanto una habilitación a la legislación futura de que disponga de cuestiones que permitan ejecutar esa obligación estatal. Por lo tanto, es muy difícil, creo yo, sobre todo siguiendo la legislación comparada a los estándares internacionales, que vaya a haber una habilitación sin contornos. Todo lo contrario, me parece que lo que se está discutiendo, lo que los mismos convencionales han hablado, la experta en materia de derechos sexuales han dicho, lo que tiene que venir es una regulación legal. Y por lo tanto tiene que haber un debate democrático sobre cuáles se daría en el Congreso, ese debate. Se daría básicamente en el Congreso. ¿Pero se podría considerar inconstitucional como plantea Marisol? No, básicamente porque como tú lo derivas al legislador, la regulación que esté disponiendo el legislador es la que ejecuta el mandato. Por lo tanto, distinto sería que no se regulase o que se prohibiese el aborto en una ley. Yeah. Tú decías, ¿cómo? Si el mandato constitucional va en otro camino, pero distinto es regularlo, que es decir, fijarle los límites, los contornos, cómo esto se va a desarrollar en la práctica. Entonces, eso es una opción que siempre se le ha reconocido al legislador cuando hay un mandato constitucional de fijar ese camino. Por lo tanto, es muy difícil que si está ejecutando ese mandato sea contrario al texto constitucional, a menos que lo prohíba. Ya, hay una diferencia interesante sobre esa interpretación, Hernán. Yo me quiero parar probablemente en los zapatos de las personas que nos están escuchando y ven a dos constitucionalistas, ¿cierto?, en un tema tan profundo y tan fundamental, ¿cierto?, que sobre los cuales no necesariamente hay un acuerdo, ¿ah?
Y yo creo que eso es lo relevante. Hay que ser muy cuidadoso con lo que estamos viviendo en el proceso, que hay muchas cosas que están explotando públicamente, hay conversaciones que hoy día se están teniendo, y cuando la Constitución no es capaz probablemente de transmitir, o cuando los mismos convencionales no son capaces de transmitir esa certeza jurídica de lo que está pasando, eso obviamente yo creo que distorsiona un poquito el proceso. Y esto no solamente pasa con lo del aborto, también pasa con lo del Estado, ¿cierto? Que lo estuvimos viendo antes, pasa con los temas de plurinacionalidad, pasa con todos estos temas que a veces son, ¿cierto?, muy grandes, que generan, que no necesariamente se cierran, sino que se abren. El Estado regional abre algo, ¿cierto?, la plurinacionalidad, abre algo, esta ley, ¿cierto?, de derechos reproductivos, ¿cierto?, y la posibilidad de interrumpir el embarazo, abre una discusión, pero no necesariamente se están cerrando. Y lo que uno esperaría es que ojalá en el tiempo que le queda a la Convención sea capaz de clarificar, que no queden estos temas abiertos, porque si no el proceso, que es muy importante para la ciudadanía, que es un proceso que lo dijo muy bien el presidente, que es un proceso que tiene que ser de encuentro, es un proceso que tiene que ser, ¿cierto?, de ser capaz de sanar ciertas áreas que tiene el país en términos sociales, de cohesionar al país, de proyectarlo a los grandes, tenemos desafíos gigantes como sociedad. Si no somos capaces de acotarlos, de construir, ¿cierto?, un cierto nivel de acuerdo en qué está pasando, no vamos a haber logrado el sentido final del proceso. Pero en ese sentido, ¿crees que la percepción es que no se ha entendido bien, por ejemplo, o sea, no esta solamente norma? En muchos temas. Hoy día lo que estamos percibiendo es que en la temperatura social, en la conversación de la ciudadanía, hay poca claridad en estos temas. Y cuando uno ve en la televisión nacional, ¿cierto?, a dos expertos que están justamente tratando de explicar esto, y ambos leen el mismo texto, y uno te dice A y el otro te dice B, bueno, lo que estamos viendo es más incertidumbre. Y por eso a mí me parece que el gran llamado, lo hablábamos antes con Pamela me decía, estas cosas hay que tratar de cerrarlas, porque justamente si no se producen estas conversaciones y vamos a llegar a un plebiscito en que unos van a estar leyendo A, los otros van a estar leyendo B, los otros van a estar leyendo C. Yo entiendo que es natural en un proceso constitucional que la claridad de cada término no esté resuelta. Claro. Pero cuando a veces a cada término le sumamos tantas dimensiones o no lo cerramos, se problematiza. Entonces yo me pondría mucho en los zapatos de las personas que nos están escuchando hoy día y que dicen, chuta, va a haber embarazo, o sea, claro, va a haber aborto hasta los 9 meses, no, el otro me dice no, hay un convencional que me dice que sí, hay otro que me dice que no, y yo creo que el gran desafío que tienen los convencionales es un proceso muy difícil. Están trabajando hasta esta hora, los 7 días a la semana, pero tienen ese desafío de ser capaces de construir cierta certeza para que la institucionalidad regale seguridad y no... ¿Cómo reducir esa incertidumbre? Pero eso también lleva a la otra discusión, si acaso es la Constitución el texto donde se tienen que resolver todos estos detalles, o más bien va enunciando principios, guías, lineamientos, que después el detalle lo tiene que resolver el Congreso, Pamela. Sí, yo creo que eso va a ir sucediendo, porque estamos hablando ahora de algo súper específico, ¿no es cierto?, que son los derechos sexuales y reproductivos, pero en casi todas las materias lo que hemos visto es que en las comisiones se habla mucho, se redactan artículos muy detallados, pero lo que finalmente se va aprobando por 2/3 es algo más acotado, ¿ya? Yo creo que también es importante señalar, y me imagino que las y los convencionales entienden el momento y la tarea en que están, en que el trabajo que hagan en esta semana es muy relevante por lo que todos buscamos, que la Constitución nos genere cierta certeza y que la Comisión de Armonización pueda como ajustar ciertas cosas muy puntuales para poder definir como en términos generales ya los niveles de profundidad o especificidad que va a tener el texto constitucional. Entonces, bueno, con respecto a las interpretaciones distintas, claro, acá hay dos expertos constitucionalistas que hacen interpretaciones distintas, pero eso tampoco es distinto a lo que pasa hoy día con el texto constitucional. También hay materias muy controversiales, que es donde se busca, ¿no es cierto?, interpretar lo que va sucediendo. Entonces, me parece también que es interesante que la Convención ha ido aprendiendo, ¿ya? O sea, como las primeras comisiones establecieron cosas muy explícitas, algunas se fueron rechazando. Bueno, sabemos que va a venir la discusión del sistema político y algunos dicen se va a rechazar mucho porque no se logró avanzar en todo el acuerdo, entonces pareciera que también ese es como un mecanismo de resolución de diferencias. Claro, para que después vuelva la comisión y ahí se vaya. Claro. Entonces, yo creo que obvio que de los derechos sexuales y reproductivos es muy relevante y muy debatido, porque es un tema que es de difícil resolución, no solamente en Chile, sino que a nivel global, y tiene que ver con una sociedad que va cambiando, con que hay más representación de las mujeres, con que son temáticas sociales que impactan muy fuertemente y que hacen diferencias también
culturales, generacionales y de género. Claro, Entonces, cuando se habla del tema de la interrupción del embarazo, se plantean siempre dos temas. Uno es que se despenalice esa interrupción del embarazo, es decir, que una mujer no sea detenida, no sufra un proceso judicial. Y otro, si acaso el Estado tiene la obligación o no de asegurar los mecanismos para que se pueda realizar esa interrupción. Tal como quedó establecido acá, Marisol, ¿esto contempla esos dos aspectos? La despenalización Y que el Estado tenga la obligación de establecer los mecanismos para que esa mujer pueda interrumpir su embarazo. Yo puedo equivocarme, pero quiero concederle a la Convención Constitucional el hecho de que la intención, que es lo que uno puede rescatar del debate, fue establecer un sistema garantista de los derechos sexuales y reproductivos. Y eso se nota en la parte final de la norma que aquí se ha recordado cuando, a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo, se señala que ella debe ejercerse y existir la garantía de que se ejerza sin interferencia de terceros ni de instituciones. Por lo tanto, en el fondo, la garantía de ese derecho se va a cumplir en la medida que el Estado sea capaz de remover los obstáculos. Yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Y eso es lo que ha levantado, creo yo, una polémica importante en el país acerca de si, por ejemplo, la objeción de conciencia se va a poder plantear o no por parte de un médico a título personal o por parte de clínicas que tengan claramente una opción por el derecho a la vida de ese que está por nacer desde el momento mismo de la concepción. Sí. ¿Cómo lo interpretabas, Tomás? Muy parecido en realidad. A ver, yo creo que todo lo penal podría ser contrario al texto de partida. O sea, penalizar a la mujer por una interrupción, me parece que ya eso ya con la cláusula establecida sería contrario a la Constitución. Ya, distinto es la garantía del Estado, que concuerdo que es que el Estado tome todas las acciones necesarias para que esto se produzca, y ahí sí hay una cuestión que Marisol señala, que nosotros tenemos que tener siempre a la vista, que los derechos, y cuando hay una obligación estatal también hay un derecho para la persona, son mirados de manera horizontal. Es decir, los distintos derechos de la Constitución van a entrar seguramente en algún momento en colisión. En este caso puede ser la objeción de conciencia personal del personal de salud, y por lo tanto ahí va a haber eventualmente un conflicto jurídico entre el derecho de la mujer y esta objeción por parte de las personas que participan en el espacio de salud. ¿Por qué razón? Porque están en la misma posición. Entonces el caso va a tener que resolverse caso a caso, por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de poner un ejemplo. En un establecimiento público puede perfectamente ver que hay personas para que proceda la interrupción, pero alguno de ellos puede objetar. Eventualmente eso se podría reconocer, porque el Estado en sí mismo podría dar cumplimiento a su obligación de garantizar. Un caso difícil podría ser en un lugar en que o una entidad en que haya mucho menos personal, y ahí hay un conflicto mucho más complejo. ¿Pero cómo convive eso con la actual norma de las 3 causales? Lo digo porque parte de la discusión que se dio en su momento también tenía que ver con la objeción de conciencia. Lo que pasa es que ahí hay varias cosas. Una tiene que ver con la objeción personal y otra la objeción institucional que se estableció a partir del fallo de las 3 causales. Sí. Y por lo tanto lo que queda pendiente, que es parte del debate constitucional futuro y de la interpretación constitucional, que también es necesario advertir que las constituciones en gran parte son su interpretación, que hacen los jueces y juezas sobre los contenidos constitucionales, es si esa objeción institucional sigue vigente bajo el nuevo texto. Y eso no lo vamos a ver a menos que el texto lo resuelva, por un lado, o dos, que los próximos jueces y juezas decidan si existe en el texto constitucional, de acuerdo a su interpretación, esa objeción institucional. Que en el 2017 el Tribunal Constitucional estimó que sí existía. Ya, perfecto. O sea, ahí también hay otro aspecto interesante que se dio durante este debate y que tenía que ver con que algunos planteaban que era necesario que aquí hubiese un mandato, es decir, que quedara especificado que el Congreso sí o sí, los legisladores tenían que abocarse a resolver estos detalles. Eso no quedó así de especificado. ¿Tú, Hernán, crees que era necesario que fuera así de explícito? Yo creo que más que necesario no, acá hay un tema muy complejo que no sabemos cómo va a terminar funcionando todo esto. Porque el funcionamiento de cada uno de estos derechos está muy determinado por la estructura que está tomando el Estado y sobre todo por cómo va a funcionar el sistema político. Entonces, cuando uno empieza a leer la Constitución por parte, obviamente cada parte
puede generar las interpretaciones que uno imagine, pero mientras no se resuelve cómo va a concurrir el sistema político a este tipo de problemática, mientras no estén los transitorios respecto a las leyes que existen hoy día, yo creo que vamos a seguir con mucha incertidumbre. Por eso yo vuelvo a recalcar, lo que nosotros estamos, el termómetro que tenemos nosotros, ¿cierto?, es que estamos produciendo mucha participación de la ciudadanía, y lo que más encontramos desde la participación de la ciudadanía es una sensación de no entender. De no entender en qué está el proceso, un proceso que va muy rápido, son muchos temas. Yo no estoy diciendo que... Claro, eso tiene un cuánto incide también que aquí estamos hablando de un flujo de información muy relevante que cuesta a veces seguirle la pista en detalle. Y de muchas cosas que todavía no son claras. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que puedan hacer los convencionales por volver a entender que hay un plebiscito de salida a la vuelta de la esquina y que es muy fundamental que aquellas cosas que quedan muy abiertas, ¿cierto?, finalmente terminan conflictuando muchas veces en la conversación pública, estén lo más cerrada posible. Creo que es fundamental que se acometan, pero lo antes posible. Y en ese sentido, tomando tu pregunta, yo creo que sí, y lo decían varios convencionales. Yo escuchaba a Tami Buslichnik, que ha estado empujando mucho esto, y decía, no, mira, nos falta una cápita que viene después y que va a decir, le vamos a poner justamente eso voy a mencionar, que parte de lo que han dicho lo que han dicho los convencionales que han estado apoyando esto es que todavía aquí queda discusión, y ahí lo que mencionabas sobre lo complejo que es seguirle la pista a todo esto, cuánto incide, que aquí se va aprobando un poco como un rompecabezas, una norma, algunas se devuelven a la comisión, otras sí se aprueban, y no necesariamente de una manera tan armónica. Y no todos los convencionales sienten que están haciendo la misma dinámica, porque al final igual está en una etapa de negociación y algunos sienten que están ganando su parte, otros sienten que la ganaron de otra forma. Entonces, yo creo que todavía la orgánica general está por verse, la armonización va a ser súper importante. Claro, esa es otra etapa. Pero uno esperaría que esta Constitución ojalá nos deje a todos un poco felices con lo que está y a nadie muy feliz con lo que tiene, porque entonces quiere decir que no necesariamente está equilibrada. Yo creo que ese es el gran desafío que queda, tener mucho cuidado con la cantidad de adjetivos y cosas que le ponemos al proceso, porque muchas veces, claro, están pensando en un grupo o en otro grupo, pero si nos pensamos en grupo vamos a perder el sentido de que al final esto tiene que funcionar para el país. Claro, y esa es otra de las discusiones que vimos también en estos días, si acaso los derechos sexuales, reproductivos, eran materia de una constitución, con qué nivel de detalle, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, lo que pasa es que yo creo que en materia de derechos sexuales y reproductivos también ha habido experiencias comparadas como de retroceso en ese tipo de derechos, entonces yo creo que eso ha llevado también como a los distintos movimientos feministas, por eso decía también esto de que hayan muchas mujeres representadas en la Convención Constitucional, que no necesariamente todas son feministas, pone esa discusión, ¿no es cierto? Porque hemos visto en otras democracias donde sí se habían logrado ciertos derechos sexuales y reproductivos que después se retrocede en esos derechos sexuales y reproductivos. Entonces creo que si esta convención no fuera paritaria, ¿crees que probablemente no sería temas? un tema. O sea, eso está, sí, yo creo que eso está bastante estudiado, no a nivel de convenciones, pero sí a nivel de Congreso. Que cuando existe la paridad, como la representación descriptiva, sí se puede avanzar en una representación más sustantiva. Entonces hemos visto, no sé, países como Colombia que acaban de legislar sobre el tema de la interrupción del embarazo, que también fue muy polémico con respecto a las semanas, lo que ha pasado en Argentina. O sea, América Latina además está llevando un punto muy adelante a nivel global en esta materia. Eso también es un fenómeno bien interesante y es parte de lo que estamos viviendo como sociedad. Pero me parece que la convención, y por lo menos lo que uno ve en las discusiones, lo que hemos conversado acá, sí están entendiendo que muchas materias que son polémicas tienen que ir a la definición política en el futuro Congreso, la futura democracia, con ciertas definiciones de cómo eso se va a ir implementando. Claro. Aspectos que son de materia constitucional. Algunos también ahí te dicen, bueno, tal vez esto va a quedar como un texto demasiado grande y no se debiesen contener todos estos aspectos acá, sino más bien eso resolverlo en el Congreso. Y como yo decía antes, que acá solamente queda una suerte de guía, de principios al respecto. A ver, es bien difícil responder esa pregunta en términos generales. ¿Por qué? Porque una de las definiciones importantes hoy día de lo que es una constitución es aquella que la asimila a la cultura de un pueblo. Es de un profesor alemán, Peter Haberle, cuyo texto se llama La Constitución como cultura. Por lo tanto, la aspiración
creo que toda constitución hoy día es ser el mejor reflejo posible de lo que es la cultura en el momento en que nace la constitución, pero también con capacidad de proyectarse hacia el futuro. Pero hay un segundo elemento que yo creo que hace importante considerar estos elementos, no solamente los derechos sexuales y reproductivos, que hay que decir que se consignaron en una norma distinta del derecho a la vida, además, lo cual hace que ya no tengamos el tema de la protección que se encomendaba al legislador de la vida al que está por nacer. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque también da la impresión de que la Constitución quisiera reducir el margen de decisión jurisdiccional. Porque cuando las constituciones silencian ciertos temas que tienen que ver con las nuevas percepciones predominantes a lo mejor en la sociedad, ¿a quién le corresponde adoptar las decisiones frente a los conflictos concretos? A los jueces. Hay que poner un ejemplo aquí que no sea a lo mejor solo el de los derechos sexuales y reproductivos, que es el caso del derecho a la identidad personal, que no es solo la posibilidad de inscribir a una persona con el apellido de los progenitores en el registro civil, sino que tiene que ver con el reconocimiento de quién soy, de dónde vengo. Y ese derecho había sido desarrollado en Chile por la vía jurisprudencial. Entonces, como que la pregunta es, frente a una constitución minimalista o desarrollada, el dilema pareciera ser más bien ¿cuánto queremos dejar a la decisión de los jueces? ¿Cuánto en temas de espacio o cuánto justicia? acotar, Tomás? A ver, yo creo que hay ya una cuestión bastante clara, que va a ser más larga que corta. Ya, va a tener más páginas. Y va a tener más palabras y más páginas. Va a durar más el curso para los... Cuestión que en los procesos constituyentes latinoamericanos ha sido común. Es decir, una característica común, porque básicamente casi todos vienen de procesos o conflictos sociales anteriores. Nosotros tuvimos el estallido social, por lo tanto hay un antecedente común con los países latinoamericanos. Colombia tuvo el Bogotazo. Así es. Y entonces Bolivia también, Ecuador también tuvo un conflicto. Entonces, ¿qué quiero decir? Llega en el momento constituyente en la cual esas reivindicaciones sociales que no han sido resueltas por el sistema político aparecen en la discusión constitucional. Y la manera de amarrar esa discusión, porque en el fondo el sistema político no lo ha resuelto, es radicarla en el texto constitucional. Y eso es una realidad. Entonces aquí hay una crítica hacia atrás y vamos a ver qué pasa hacia adelante, porque la crítica hacia atrás es que el sistema político no pudo procesar todas las demandas y por lo tanto las personas que son electas en esos procesos la llevan al texto constitucional. Y eso yo creo que parte, y eso va ligado a los cambios culturales. Esas demandas tienen que ver con los momentos o coyuntura histórica y política y social, por lo tanto la cultura, en ese país que nos toca hoy día en Chile. Yo creo que eso también explica cómo los derechos sexuales junto con la paridad aparecen en la discusión constitucional y terminan siendo radicados en ella. Así es como va quedando la nueva Constitución. Estas son las normas que ya están aprobadas, pero si usted quiere seguir ahí el camino, cuáles son todas las normas que ya están listas, que están rellenando esta hoja en blanco, lo puede hacer con el QR que está apareciendo en pantalla. Eso lo va a llevar hasta la aplicación de 24horas.cl y ahí está de manera clara, simple, para poder conocer cuáles son esas normas. Nos vamos a ir a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más aquí en El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos. Así van las normas, van quedando aprobadas ya y van rellenando esta hoja en blanco de la nueva Constitución. Queremos despedir a quienes nos han ayudado a entender un poco más este proceso. Muchas gracias, Marisol Peña, por haber estado acá esta noche. Pamela Figueroa, también muchas gracias por haber estado aquí y ayudarnos a entender un poco más toda esta dinámica en torno a la convención. Muchas gracias. Tomás Jordán, también invitado habitual. Muchas gracias por ayudarnos a entender más lo que está ocurriendo. Y Hernán Horsching. Gracias, Hernán. Y lo importante es que ustedes en sus casas también hayan quedado bien informados en este espacio, también en otras plataformas, en 24horas.cl. Les vamos a ir contando lo que está ocurriendo con la convención. Es importante informarse porque después, cuando termine todo este proceso, vamos a tener que ir a votar y decidir si aprobamos o no este nuevo texto constitucional. Así que en todas nuestras plataformas, ahí va a estar la información de la Convención Constitucional. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Que estén muy bien.